Hola, buen día. Me llamo Carlos Félix Bojorquez y presentaré mi trabajo de fin de grado, que consiste en el diseño y construcción de un tablero de maniobras dentro de una subestación eléctrica. Con la ayuda de mi asesor, el Dr. Jorge Ernesto J. Félix, y la revisión del Dr. Pablo Alberto Limón Leiva, se llevó a cabo este trabajo. Para introducir este trabajo es necesario expresar los puntos que se muestran en pantalla, en el cual se incluyen de manera general los antecedentes, el problema junto con su objetivo, metodología, el desarrollo, resultados y finalmente una conclusión general. Como antecedentes, quisiera entrar en detalle en el dónde se encuentran las subestaciones eléctricas dentro del sistema eléctrico de potencia, su función y el porqué de estas maniobras que se llevan a cabo. Un sistema eléctrico de potencia está formado de manera general por centrales generadoras de energía eléctrica, por línea de transmisión, subestaciones de interconexión o reductoras y finalmente un sistema de distribución de entrega de energía eléctrica al consumidor. Bien, en una subestación eléctrica se deben de garantizar que el consumidor siempre tenga disponible la energía eléctrica sin importar si a la subestación se le da un mantenimiento parcial o en caso de presentar un fallo. Es fundamental poder suministrar electricidad con la realización de una maniobra, evitando así un paro en el consumo eléctrico en ciertas áreas que serían afectadas. Actualmente se encuentra la problemática en el ITSON, donde carece de un equipo necesario para el aprendizaje de maniobras dentro del curso de subestaciones y protecciones eléctricas, de manera que el estudiante no genera una total comprensión del tema, lo cual provoca desconfianza e inseguridad en el manejo de operaciones de maniobra. Es por eso que el objetivo de este proyecto consiste en realizar un tablero de maniobras, el cual buscará simular el comportamiento real de un tablero de maniobras de una subestación eléctrica real, con la finalidad de que el estudiante de ITSON fortalezca lo aprendido en la teoría del curso de subestaciones y protecciones eléctricas sobre las operaciones de maniobras dentro de un sistema eléctrico de potencia. En pantalla se muestra la metodología planteada a lo largo del desarrollo del trabajo, partiendo desde el diseño del arreglo de barra de subestación para determinar las maniobras en base al diseño planteado, entre otros pasos que se explicarán más adelante a lo largo de estas diapositivas. El desarrollo del trabajo en base a la metodología es el siguiente. Se propuso un arreglo de barras, se determinó las maniobras prácticas, se realizó una programación de las secuencias de maniobras y se llevó a cabo la realización del tablero de maniobras. El sistema de juego de barras propuesto es el de doble juego de barras. En este sistema, cada circuito puede alimentarse independientemente a partir de cada uno de los juegos de barras existentes. Normalmente una sola barra está energizada, que es la llamada principal. Para energizar la otra barra, llamada auxiliar, se necesita un interruptor conocido como interruptor de transferencia. Las maniobras prácticas fueron seleccionadas en base al arreglo de doble juego de barras y en base a la capacidad de las variables y lógicas disponibles en el relevador donde se programó el tablero. La programación constará de 4 maniobras. La primera maniobra será para el interruptor de una línea de alta tensión, el cual contará con un interruptor de transferencia. La segunda maniobra es para desenergizar un interruptor en el lado de alta del transformador, donde también contará con un interruptor de transferencia, añadiendo el bloqueo del diferencial del transformador. La tercera maniobra se encuentra en el lado de baja del transformador, el cual no contará con un interruptor de transferencia, pero sí contará con un bloqueo del diferencial del transformador. La cuarta maniobra se determinará para un interruptor de alimentador, en este caso será el segundo alimentador, el cual tendrá como característica que será una transferencia de carga y se supondrá que el alimentador 1 podrá soportar también la carga del alimentador 2. Para la programación de las secuencias de las maniobras fue realizado en el relevador de protección Arteche Smart P500 LT, el
cual utiliza un lenguaje de programación de compuertas lógicas. En pantalla se puede mostrar la simbología de las compuertas lógicas utilizadas en la programación, que son de AND, OR y NOT. La compuerta AND tiene como salida el producto de la multiplicación entre sus entradas. La compuerta OR es una suma entre sus entradas, donde si la suma es diferente a 0, será activada. Y la compuerta NOT es una inversora de señal. En caso de que entre un 1, se convierte en 0. Entonces, ¿cómo se programó esta secuencia de compuertas lógicas? Primero, quisiera explicar que se utilizó una contracción del inversor. Se puede notar que se convirtió en un pequeño círculo en la entrada de la compuerta, generando el mismo resultado. Entonces, se programó en base al siguiente método, donde para mostrar un ejemplo de su funcionamiento, se explicará en base a una forma sencilla de secuencia de 3 pasos, con un indicador de una secuencia incorrecta y otro indicador de secuencia correcta. Al intentar realizar primero el paso 3, sucederá lo siguiente. En la compuerta marcada se llega a notar que al activar el paso 3, cuando el paso 2 está desenergizado, la entrada de la compuerta contará con un inversor, haciendo cumplir la lógica de esta compuerta, provocando que el indicador de la secuencia incorrecta sea activado. Entonces, al hacer la secuencia correcta, activando el paso 1, se puede observar que el negador de la compuerta marcada convierte la señal A1 de activación en un 0, haciendo que la compuerta ya no pueda ser cumplida. Esto permite realizar el paso 2, que al activarse no tendrá consecuencias en la lógica. Además, como se muestra en la compuerta marcada, ahora está comportándose de manera deshabilitada, permitiendo que el paso 3 pueda ser activado sin problema. Y finalmente, como puede observarse en la compuerta del indicador de secuencia correcta, es cumplida, lo cual señalizará que la maniobra fue realizada con éxito. Comenzando con la maniobra más sencilla, la maniobra interruptor alimentador 2, se puede notar que es muy similar al ejemplo anterior, únicamente que se añadió el botón de arranque de maniobra, que las demás maniobras también lo incluyen. Sin este botón de arranque, no se mostrarán los resultados en el tablero. De manera similar se realizó el interruptor 52X, donde se le agregó un paso más junto con el botón de arranque. Subiendo un poco la dificultad, se encuentra la maniobra del interruptor de línea de alta tensión, donde se añadieron 2 pasos más y adicionalmente una prueba de la barra auxiliar. También incluye el botón de arranque de maniobra. Finalmente se encuentra la maniobra del 52H, el cual se le añadió un paso más a la secuencia anterior, por lo tanto también incluye la prueba barra auxiliar y el botón de arranque. Los equipos utilizados en el tablero constarán de los siguientes dispositivos, donde el primero es un interruptor de 2 posiciones de encendido y apagado que tomará el papel de las cuchillas, y también el accionamiento del bloqueo del 87. El push button simulará a los interruptores de potencia. El LED verde indicará que el interruptor se encuentra activado. El foco rojo es mostrado el indicador de maniobra incorrecta, donde se cuenta con otro del mismo tipo pero en color amarillo que determinará que la maniobra es correcta. Y por último, contamos con un interruptor de 3 posiciones, encendido, encendido y apagado, que tendrá el papel de la transferencia del 52 de transferencia. Para demostrar los resultados obtenidos físicamente, se mostrará a continuación un video demostrando las operaciones de secuencia de maniobras para los interruptores 52L1, 52H, 52X y 52 del alimentador 2. Posteriormente se mostrará el funcionamiento de las variables en el programa ProArt del relevador Arteche Smart P500LT. La primera maniobra a realizar será la secuencia del interruptor 52L1, donde una vez sea presionada la tecla de arranque de maniobra,
se debe de transferir el interruptor 52T al 52L1. Después se realiza la prueba de barra auxiliar, cerrando las cuchillas y el interruptor de transferencia. Al abrir el interruptor de transferencia, se cierran las cuchillas de bypass de la línea. Continuamos con el cierre del interruptor de transferencia, después con la apertura del interruptor 52L1 y finalmente se abren las cuchillas de línea. Una vez sea activado el indicador de maniobra correcta, se debe realizar la maniobra de energización del interruptor 52L1, donde se deben de cerrar las cuchillas de línea, cerrar el interruptor 52L1, abrir el interruptor de transferencia, seguida de la apertura de las cuchillas de bypass, abrir las cuchillas de transferencia y finalmente dejar de transferir el 52T al 52L1. El primer paso para la maniobra 52H es transferir el interruptor de transferencia 52T a 52H. Seguidamente se debe realizar la prueba de barras mediante el cierre de las cuchillas y el interruptor de transferencia, donde al abrir el interruptor de transferencia se debe bloquear el diferencial del transformador 87T. Después se cierran las cuchillas de bypass en el lado de alta. Se cierra el interruptor de transferencia, se abre el interruptor 52H y finalmente se abren las cuchillas del interruptor. Una vez activado el indicador de maniobra correcta, se debe realizar la maniobra de energización del interruptor 52H. Cerrando las cuchillas 89H, se cierra el interruptor 52H, se abre el interruptor de transferencia, se abren las cuchillas del bypass, se quita el bloqueo del diferencial del transformador 87T, se abren las cuchillas de transferencia y finalmente se deja de transferir el 52T a 52H. La secuencia de maniobra para el interruptor del lado baja del transformador 52X es la siguiente. Primero se debe bloquear el diferencial 87 del transformador. Entonces se cierra el bypass del interruptor. Seguidamente se abre el interruptor 52X y finalmente se abren sus cuchillas. Una vez encendido el indicador de maniobra correcta, se debe realizar la energización del interruptor. Para esto se deben de cerrar las cuchillas del interruptor 52X, luego el propio interruptor 52X, abrir las cuchillas de bypass y finalmente quitar el bloqueo del 87. La última maniobra a mostrar es el interruptor del alimentador 2, donde su secuencia es la siguiente. Primero se deben de cerrar las cuchillas de bypass de ambos alimentadores. Posteriormente se realiza la apertura del interruptor al realizar la maniobra y finalmente abrir las cuchillas del alimentador 2. Una vez encendido el indicador de maniobra correcta, se debe realizar la energización, donde se deben de cerrar las cuchillas del alimentador 2, cerrar el interruptor del alimentador 2 y finalmente desacoplar los alimentadores abriendo las cuchillas de bypass. A continuación se mostrarán las capturas de pantalla del estado de las variables, visto desde el punto de vista del relevador a través de la aplicación ProArt, donde en los 4 casos de las maniobras se tendrá a la izquierda las variables lógicas, salidas y LEDs que le señalizan el relevador antes de realizar la maniobra, en medio una captura de maniobra correcta y a la derecha un ejemplo de maniobra incorrecta. En este caso tenemos la maniobra 52L1, donde se definió previamente la salida 4, que es la maniobra correcta, la salida 1, la maniobra incorrecta. Entonces, la captura a la derecha muestra el ejemplo de una maniobra incorrecta, donde el error fue en que se intentó activar la entrada 2 cuando realmente tenía que haber activado la entrada 14, que es la de transferencia. En este segundo caso tenemos la maniobra 52H, donde de la misma manera en la captura a la derecha se muestra el error que tuvo al querer activar igualmente la entrada 2, cuando en realidad tenía que haber activado la entrada 15, que era transferencia al 52H. Por lo tanto se activó la salida 1 mostrando el LED de manera incorrecta. En el caso de la maniobra 52X se muestra los 3 casos. A la izquierda está antes de realizar la maniobra, en medio de manera correcta con la salida 4 y a la derecha la salida 1 de manera incorrecta.
En este caso se activó erróneamente la entrada 16, cuando en vez de haber entendido que se tenía que haber activado la entrada 19. Por último, se muestra el caso de la maniobra al interruptor del alimentador 2, donde se puede apreciar en la imagen en medio que la salida 4 de maniobra correcta se activó bien, mientras que a la derecha se muestra un error en la salida 1, debido a que se desactivó la salida 4 inicialmente, cuando en realidad tenía que haber activado la entrada 3. Bien, como conclusión general, a lo largo del desarrollo de este trabajo se incorporaron mejoras, desde el diseño hasta la construcción del tablero, lo cual generó cambios que se debían adecuar a todo el trabajo, como lo son el diagrama unifilar del tablero, la programación y los materiales de construcción. No obstante, el trabajo es destinado para que el tablero de maniobras brinde una mejor experiencia y aprendizaje hacia el estudiante, abarcando temas de apertura, clausura de cuchillas e interruptores, bloqueo de diferenciales, manejo de interruptor de transferencia y capacidad de carga del transformador de corriente de los alimentadores.